Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. Ilusión, porque bueno, viene como doble invitada, porque hay un mensaje doble que quiero que os llegue, que creo que es necesario e importante y potente. Y en este caso se trata de Arantxa, la podéis conocer en redes como Better Call Arantxa. Y lo que pasa es que Arantxa, aparte de divulgar y tener este mensaje que ahora os explico, también ha sido valiente a mi lado en terapia durante un tiempo y la verdad es que hemos trabajado muchísimas cosas que ya sabéis que cuando alguien trabaja conmigo y tiene la valentía de simplemente, pues, ¿y por qué valentía? Porque por desgracia socialmente todavía la psicología hay personas que no terminan de atreverse a decir voy al psicólogo, ¿no? O he estado trabajando esto en psicología cuando yo al final creo que justamente más que algo que va en contra, va a favor, porque creo que son personas que cuidan, que priorizan su salud mental, que buscan su mejor versión y además este creo que ha sido el caso de Arantxa y que me ha permitido acompañarla en un camino que ha sido tremendamente bonito de cambios, de crecimiento, que vamos a hablar y que vais a ver cómo puede cambiar tu vida cuando trabajas para ello. No que sea de la mano de un psicólogo, pero simplemente cuando trabajas para ello apoyándote en todas las herramientas que tengas a tu mano. Entonces, bueno, bienvenida Arantxa a Muchas Valientemente. gracias. Hola, Tere, ¿qué tal? Encantada de tenerte aquí, de verdad que mucha ilusión. Bueno, yo te he presentado a nivel de las dos partes que vienes, ¿no? Me gustaría que contaras a un nivel personal quién es Arantxa y luego a un nivel profesional quién es Arantxa. Vale, bueno, lo voy a intentar. A ver, Arantxa es una persona que le gusta aprender, sobre todo, eterna estudiante siempre. Y bueno, la verdad es que siempre tengo dudas, tengo muchísimas dudas y entonces siempre estoy buscando la respuesta. Tú ya lo sabes, que de hecho muchas veces me tienes que frenar y decir, a veces no hay un porqué, ¿no? A veces... bueno, entonces nada, yo pues empecé la terapia hace ya mucho tiempo, hemos pasado mucho tiempo juntas porque, bueno, soy enfermera, convencida, pero no mucho, y convencida, pero cada vez menos. Y bueno, me encontraba en un momento de mi vida en que quería dejarlo todo, o sea, quería desaparecer. Acaba de ocurrir la pandemia y bueno, no sé si por eso y por otras cosas que no tienen que ver, sino se van juntando. Yo pienso que cuando no le das importancia según qué cosas que van ocurriendo en tu vida, las vas aparcando y no les haces caso, no miras esas señales que te está enviando claramente tu vida, ¿no? De que algo no va bien, llega un momento en el que sí o sí vas a parar, sí o sí. Aunque sea porque tengas los sentimientos que tenía yo, que era como una necesidad urgente de salir corriendo. O sea, era la sensación constante, aunque estaba en casa, de querer salir corriendo, como una sensación de huida, ¿no? Quería irme, quería dejar el trabajo, quería dejar a mi pareja, quería irme a un prado perdido, que no me conociera nadie y empezar de cero, sin más. Y con el discurso constante de la gente es lo peor, o sea, sentimientos de vocación perdida totalmente, o sea, ya no quiero cuidar de los demás. Y bueno, pues yo sabía que yo no era así, ¿no? Entonces, como una pérdida de identidad, o sea, una situación como como muchas ideas y yo no sabía ordenarlas, no sabía lo que me pasaba, no sabía expresar las cosas, mucha confusión y no sabía, entonces, bueno, pues contacté contigo y yo creo que es de las mejores cosas que he hecho. Y me acuerdo, pues nada, o sea, lo primero que hiciste un poco fue en contra de lo que yo esperaba, porque también está como muy, en este mundo está como muy extendida la creencia de que cuando vas al psicólogo te dices, ¿verdad, pobrecita? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Yo te doy una palmada en la espalda y te levanto, ¿no? Y no fue así. O sea, de hecho fue como todo lo contrario que yo dije, pero bueno. Te pegué una patada, te tiré al suelo y te pateé. Todo lo contrario. O sea, fue como, no, para nada, validaste
Pero me dijiste, replantéate esto que estás diciendo, o sea, replantéatelo, o sea, bájalo de verdad y dime si es tal cual esto lo que sientes, lo que es, porque lo que tú expresas y lo que realmente es, no, o sea, no se corresponde, ¿no? Entonces, simplemente, y claro, yo no lo entendía. Yo decía, pero a ver, si yo me siento así, pues es que será así. Y claro, aprendí muchas cosas, entre ellas, pues que tú no eres lo que piensas, que tú no eres los pensamientos que se te vienen a la cabeza y que no eres una mala persona porque se te ocurran cosas que luego evidentemente no vas a llevar a cabo o que no, o sea, o pensamientos negativos, o sea, no tienes pensamientos negativos porque eres un ser humano y según la época que estés pasando, llegarán, pero la idea es identificarlo y decir, vale, esto realmente es así, ¿hasta qué punto me lo tengo que replantear? Y luego, claro, llegó todos aquellos deberes infinitos de cada vez que que se te presente un pensamiento negativo, lo tienes que pasar por los filtros. Y bueno, pues aprender el cómo una persona puede llegar a distorsionar el cómo, o sea, lo que percibe, o sea, Sí, la total, realidad. total, pero y aquí también es súper importante algo que has dicho y quiero contextualizarlo para quien nos esté escuchando porque me parece brutal, ¿no? Que al final, evidentemente, hay una parte de distorsión de lo que estamos percibiendo y de cómo vivimos la situación, solo que también a veces la vida nos sube el nivel del juego, nos lo sube fuerte, te quiero decir. No olvidemos que estabas en un momento enfermera, ¿vale? Vamos a ubicarnos, enfermera, pandemia, y me pone la piel de gallina recordarlo porque ha pasado mucho tiempo de aquello, pero realmente estamos hablando de que yo te acompañaba a veces en el sentido de que me contabas, ¿no? Situaciones que tenías que vivir durante la pandemia y es que de verdad eran descorazonadoras y vivías en aquel momento sola, es decir, eran muchas cosas que al final hay que vivir, hay que atravesar, hay que sufrir y estar constantemente en contacto con la muerte, con una situación de alarma y emergencia, con una situación de no descanso, con una situación, es decir, me consta que además se mantuvo en el tiempo porque en este caso esto de salir al balcón a aplaudir a los enfermeros y a los sanitarios fue muy bonito, pero al final yo he estado de alguna manera viendo lo que había detrás de ese dolor y porque te he acompañado a ti, pero también a otras enfermeras y enfermeros también que han estado en la pandemia y médicos. Y aquí hay mucho, o sea, que sí, que hay gestión, ¿no? Pero que la vida a veces, como tú dices, o paras y gestionas el contexto o él te gestiona a ti, ¿no? Totalmente, o sea, es que quiero decir, la situación del personal sanitario en general ya no era buena, a eso me refería con cosas que anteriormente se van acumulando, ¿no? Tú vienes de un desgaste previo en el que, en mi caso, pues trabajar en cuidados intensivos con una situación a nivel, no para mí, sino en general, o sea, es una realidad que en cuanto a enfermería, medicina, auxiliares y demás, la situación es absolutamente precaria a nivel laboral, totalmente. Pero ¿qué pasa? Que más o menos es sostenible cuando todavía no había ocurrido nada. ¿Qué pasa? Que cuando llega la pandemia todo se desborda. O sea, fue como una situación en la que había que arrimar el hombro. O sea, vino muchísima gente de todas partes a Madrid, que fue una de las zonas más maltratadas en un principio a nivel de COVID y fue gente que dejó sus casas, dejó sus trabajos en otras comunidades autónomas para venir a ayudar. O sea, desinteresadamente, totalmente. En un principio nadie sabíamos lo que estaba pasando, nadie sabíamos de qué iba el virus, pero lo único que te dicen es, tienes que ponerte el traje y tienes que entrar. Y si no hay traje, da igual, porque tienes que entrar, porque hay un paciente que está mal, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa sensación incluso de contraer el virus y que te digan, es que no estamos para dar bajas, tienes que ir a trabajar. O sea, es una sensación de no le importo a nadie. O sea, si ya de por sí venías cansada, esto es como, es que no le importo a nadie, ¿no? Y me consta que es un sentimiento bastante extendido ahora mismo en el colectivo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo decía, pero ¿por qué? O sea, la gente realmente llegas a un punto en el que dices, pero ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por quién lo estoy haciendo? Porque yo llego a mi casa todos los días llorando, saliendo 2 horas tarde de lo que debería
y no me siento feliz, o sea, no me siento realizada, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en el que paras, es lo que te digo, que la vida te para y te dice, vale, o sea, y entonces ahí dije, como yo no me identifico con esta persona que ha perdido toda iniciativa por seguir, ¿no? Pues voy a pedir ayuda, que es algo muy necesario y que, como tú bien has dicho antes, es como que a día de hoy todavía hay gente que sigue negándose porque o cree tener las herramientas por sí misma o se niega a reconocer siquiera que necesita ayuda. ¿Te costó? Fíjate que esto es una pregunta que me hace tanto que no sé, ¿te costó dar ese paso para pedir ayuda? Es decir, ¿cuánto tiempo tardaste en pensarte, decir, voy al psicólogo, no voy al psicólogo? ¿Cómo hiciste el salto para ir al psicólogo? No, no me costó porque ya había ido. Había ido antes pues por situaciones familiares. Falleció mi padre hace unos años y para mí no era raro. O sea, para mí no suponía un estigma. O sea, el decir, Jolín, voy al psicólogo, no pasa nada. Lo que pasa es que cuando es porque alguien ha fallecido, la gente lo ve normal. O sea, te dice, ah, claro, pobrecita, ¿no? Pero si es por una situación cotidiana, como puede ser me está desbordando la situación laboral o me encuentro mal y no sé por qué, que puede pasar que te encuentras mal y no hay un foco, en mi caso era algo laboral, pero había muchas más cosas ocultas que luego fueron saliendo y te puedes encontrar mal y no saber por qué y no pasa nada, está bien, ¿no? Pero a eso hay gente que no, es como si te encuentras mal y no sabes por qué, qué blandita eres, qué débil, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí en concreto no me costó decidir que no estaba bien. O sea, me costó decir, vale, Arantxa, no estás bien, hay que parar. Necesitas esa ayuda. Fíjate que antes de pasar a otras cosas, ¿no? Porque evidentemente trabajamos muchísimo en la gestión de lo complejo que es afrontar una situación de pandemia como enfermera. Eso lo trabajamos y de hecho en este tema me viene una anécdota que es que para que la gente visualice, porque creo que esto, pues la verdad es que nunca lo he hablado en el podcast, a nivel de todo lo que fue la pandemia a nivel sanitario y me parece mentalmente increíble, ¿no? Me acuerdo de una anécdota que me comentabas de un día que te llamaron, además me acuerdo que era tu día libre, te llaman de repente, es que me acuerdo, te lo juro, y no, tienes que venir. Y me acuerdo que estaba la tormenta de nieve también, Sí, ¿vale? Filomena, sí. Y la famosa Filomena, ¿no? Es que fue como todo, las 7 plagas. Y claro, me acuerdo que tuviste que ir y no podías cruzar porque había muchísima nieve. A lo del trineo. Por favor, cuéntalo, o sea, porque me parece, simplemente es una anécdota, ¿vale? Por quitarle un poco de peso, pero no, porque es como tú estás en tu casa, en el único día de descanso que tienes, quizá de los últimos 15 días, porque te tirabas sin librar semanas enteras y semanas enteras, incluso a veces 20 días, incluso, o sea, era exhaustivo y jornadas eternas de 12, 14 horas, y para un rato que tenías, incluso no sé si es el día anterior te habías trabajado y te llaman, tienes que venir y está Filomena afuera. O sea, cuenta eso, por Sí, favor, que me parece revelador también de tu implicación, para que la gente vea qué blandita. No, tío, esta mujer es una tía que yo la he visto dar el 100% estando hundida. Es decir, estaba en un momento donde no podía más, pero no decía no voy. Decía voy a pesar de que, ¿no? Y esto es lo que... sí, a ver, pues eso, era mi día libre y justo era un sábado, sí. Y el viernes por la tarde había empezado a caer. Yo justo ese día no había trabajado, entonces yo sé que esa tarde empezó la nevada, ¿no? Y de hecho muchas compañeras se tuvieron que quedar porque es que la nevada, o sea, de repente, bueno, en Madrid nunca nieva de esa manera, entonces, bueno, al principio pues jaja, jiji, pues mira la nieve, ¿no? Pero llegó un momento en el que fue como, oye, poca broma, que es que esto no para, o sea, es que esto... entonces, al día siguiente, absolutamente todo tapado, carreteras inhabilitadas, o sea, no podías acceder al hospital si no era en metro. Si eras capaz de llegar al metro, porque era lo único que iba subterráneo, no había autobuses, por supuesto el coche no podías cogerlo, entonces, claro, o caminando. Entonces, bueno, yo en cierto modo tenía el metro relativamente cerca y entonces me llamaron diciendo, oye, como vives cerca, por favor ven, porque es que hay gente del turno que no puede venir, o sea, físicamente no puede venir. Y vale, pues vale.
me puse unos pantalones de esquí, me puse toda la ropa de nieve porque claro, era imposible, entonces yo miraba por la terraza y veía que estaba todo taponado, o sea, la gente, los vecinos estaban quitando la nieve de los portales para que la gente pues pudiera salir dentro de lo. Y justo vi dije, si es que yo no voy a llegar, entre la mochila que vas cargando con todo, me llevé una muda por si acaso la gente no podía venir a cubrirme la noche y tal. Y de repente se abrió el cielo. Y de repente vi a un hombre abajo con su hijo, pues con un trineo. Y le dije, oiga, perdone, es que me puede llevar al metro, es que, mire, soy enfermera. Ay, sí, sí, claro que sí, baja y yo te llevo. Y claro, yo pensaba que, digo, es una broma o algo. Pues el hombre me llevó hasta el metro en el trineo, porque el hombre iba súper equipado, o sea, o sea, me dijo que es que él iba a la nieve con mucha frecuencia, tenía absolutamente todo el equipo. Sí, tendrías hasta calzado para que no se, claro. Sí, y los típicos bastones como para ir picando en la nieve, porque claro, había placas de hielo también, que es que hacía un solazo tremendo también al día siguiente. Entonces, claro, era Arantxa es de locos. O sea, yo simplemente esta anécdota me ha venido a la puta cabeza, perdóname, porque me parece como clarificadora de que no es una cuestión de que, hombre, es que a ver, pues es que la situación es chunga, ya está, pues ya pasará. No, es que al final, evidentemente, la situación era chunga, pero tú te dabas cuenta que había cosas que quizá podías gestionar de otra manera, que te estaba sobrepasando y que te estaba abrumando. Sí. Y evidentemente ahí trabajamos muchísimo y me alegra, ¿no? Que me hayas permitido acompañarte. Y luego lo que tú dices, que esto también es interesante en terapia, ¿no? Cómo vienes a por uvas y acabas llevándote patatas, ¿no? Es como, oye, yo fui a por uvas, pero mira, acabamos recolectando patatas. ¿Por qué? Porque buscas. Si yo siempre evalúo, ¿no? Y no evalúo solo lo que me cuentas, sino todo lo que me estás diciendo que vives y de alguna manera detecto otras cosas. Y me gustaría que hablaras de algo más que te haya llamado la atención de terapia. Si puedes poner con algún ejemplo específico, ¿no? De algún área de trabajo que te haya resultado, porque si hemos trabajado todo sueño. Me acuerdo que también no estabas teniendo, claro, horarios alternos, mal descanso. Sí, pero luego también asertividad. Entonces, cuéntame, o sea, para que la gente entienda qué cosas te pueden ayudar de ir a terapia. Pues mira, fíjate que yo incluso dentro de la situación que había, yo tuve mucha suerte, pues porque yo estaba en una unidad que es de neonatología, que fue como un oasis, ¿no? O sea, es como ahí no había sí que se respiraba ese ambiente, sí que tal, en algún momento si necesitaban de ti, te sacaban a otras unidades, pero en general yo estuve ahí casi todo el tiempo y eso es una bendición, ¿sabes? Pero aún así era toda la situación, o sea, todo el maltrato constante y demás, que ya te he comentado. Entonces, yo lo que te digo de que fui a por uvas y me dieron patatas fue pues porque, entre otras cosas, no porque tú no validaras, o sea, te sientes así porque esto es lo que te está pasando, ¿vale? Pero realmente esto es así porque yo suelo ser muy exagerada con las palabras, o sea, generalizo muchísimo y suelo meterle un poquito de drama a la situación. Y realmente, cuando digo soy, tú me corregías siempre y me decías, no eres, te comportas, ¿no? Y a mí eso es algo que me ha ayudado muchísimo a nivel autoestima para empezar, porque yo me tenía por un tipo de persona que hace esto, que hace lo otro, que piensa así, y realmente es como lo bueno de que no seas así, sino que te comportes así, es que puedes cambiarlo, porque si eres así, se supone que eres así, pero si te comportas así, puedes decidir no comportarte así. Y a mí eso fue como fue una sorpresa o sea, a día de hoy, de verdad, es que te ríes, pero es que es verdad me río porque es verdad, totalmente. O sea, tú sabes, evidentemente, la cantidad de gente que te dice, es que yo soy, y yo soy la primera que te dice... Claro, el problema de creer que eres, como tú bien dices, es que, por un lado, te libera, o sea, porque es como, ostras, si ya no soy, puedo cambiarlo. La putada es que te toca... Pero ¿qué pasa cuando eres y no quieres ser así? Porque no te gusta esa faceta de ti. Pues dices, vale, no te gusta, no lo hagas. No pasa nada. Ya, pero es que me sale. Bueno, pues identifícalo y contrólalo. Ya está. O sea, no lo hagas. Pero, ¿sabes? O sea, es liberador cuando te gusta. Es que soy así. Vale, pues fenomenal. Pero
cuando no te gusta y tú peleas con eso y dices, es que esto que hago no me gusta, es que no me gusta, no me identifico con esta persona, no me gustaría ser así. Vale, pues no lo hagas. Y cuando alguien te descubre que puedes no hacerlo, dices, que es que no he nacido así, o es que, claro, la vida ¿no? me ha traído ciertas circunstancias por las cuales soy así. No, 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 te comportas así porque has aprendido a comportarte así, pero lo puedes cambiar si quieres. Que, por supuesto, no es que mañana de repente te comportes, no, esos impulsos los vas a seguir teniendo y probablemente te dejen un pozo siempre, pero cada vez es menos. Y cada vez te sale de manera más automática el darte cuenta de que estás llevando a cabo un comportamiento que no quieres tener. Entonces, a mí eso me ha facilitado la vida a todos los niveles. En cuanto a relaciones familiares, o sea, yo pues tuve una historia de adolescencia un poco complicada y de adultez joven, muy joven, complicada. No es que sea vieja, pero vamos, bueno, muy, muy joven. Quien esté en el podcast pensará que tienes 120 años. No, pero bueno, que ya no soy tan pequeña. Entonces tuve una etapa de adolescencia y de adultez joven complicada y digamos pues que bueno, que muchas veces no es que me victimizara, ¿no? Pero bueno, como que buscaba explicaciones en aquello, o sea, claro, aquella situación me generó que ahora yo tenga miedo a la pérdida o que tenga tal o que tenga baja autoestima. Sí, vale, o sea, muy bien. Y entonces tú llegaste y lo que digo de recoger patatas fue porque me dijiste que sí, pero es que a mí eso me da igual. O sea, entiéndeme, me da igual, me importa, pero es que con eso yo no puedo hacer nada. Y tú tampoco, porque eso ya ha ocurrido. Tenemos que pensar qué puedes hacer ahora. ¿Qué puedes hacer ahora? Eso no es que no me interese, pero yo de ahí puedo extraer conclusiones, pero ¿y de qué te sirve si esas ya las tienes? O sea, ¿no? Pero si vienes aquí es por cambiar tu vida de aquí para adelante. Que yo te explique 55 veces, de 55 maneras, por qué ocurrió, pues ocurrió porque tenía que ocurrir. Entonces, cuando yo me metía en mis relatos porque claro, porque fíjate, porque es que pues, situaciones familiares varias, me decías, ¿y no te recuerda a nadie? Y claro, yo me sentía, o sea, tú me hiciste ver que cuando hay algo que te irrita profundamente de alguien o te duele, generalmente tenéis algo en común. Es algo que tú tienes, o sea, que tú llevas un poco implícito en tu personalidad y te molesta mucho. Entonces, cuando lo ves enfrente, te revienta. O sea, y dices, que esta persona, y dices, no, es que eso es lo mismo que tú haces. A lo mejor no en la misma situación, no en el mismo contexto, pero es una característica que probablemente tengáis en común. Sí, entonces, sobre todo que habla de ti, o sea, no habla tanto del otro, sino que te irrita. No es que me irritas, no, te irritas tú. O sea, claro, entonces mira a ver qué hay, ¿no? Porque evidentemente algo está pasando ahí. Justo, entonces claro, a nivel comprender a mi familia fue, vamos, totalmente revelador. A la hora de tener conversaciones incómodas, es que pues, tengo una lista enorme, o sea, afrontar conversaciones incómodas. O sea, yo es que si podía evitar un conflicto, vamos, o sea, cuanto más mejor. Y ahora no, es como, me pongo nerviosa, pero pienso, es que cuanto antes mejor. O sea, saco las cartas y digo, a ver, vamos a aclarar las cosas ya. Porque es que, de verdad, hay muchas veces, yo esto lo digo por si a alguien le puede ayudar, pero hay muchas veces que yo, no, tú lo sabes, Tere, que yo ni siquiera confiaba, no me creía yo misma lo que yo iba a hacer, o sea, los deberes que me ponía, yo te decía, sí, Tere, esta semana tienes que hacer esto, tienes que llegar a esta persona y prepararte esta conversación y tenerla. Y yo decía, vale, y yo pensaba, los cojones. O sea, al decía, no puedo, no soy capaz, porque soy yo, me conozco Te juro que me acuerdo, o sea, esto lo hemos debatido, además mola mucho el cambio porque, perdóname aquí que te corte, pero es que me vienen cosas a la cabeza, millones de momentos donde tú me decías, no puedo, o sea, y al principio era un no puedo totalmente sentido. ¿Qué pasa? Sí. Que conforme fuiste rompiendo barreras, es como,
o yo no lo veo. Además me encantaba, yo no lo veo. O sea, yo no lo veo, yo no me veo capaz, yo no... Tere, tú me estás diciendo que haga eso, pero yo es que no voy a poder hacer eso. No me siento capaz de plantarme delante de esta persona y decirle eso. No me siento capaz de poner límites en el trabajo, o no me siento capaz de poner límites a mis compañeros, o no me siento capaz de hablar con una amiga, o no me siento capaz de hablar con un familiar. Es decir, esos problemas de decir no sé cómo afrontar esto, pero mola porque conforme la terapia iba avanzando, es ese momento que ya me empezabas a decir, a ver, te diría que creo que no puedo, pero bueno, si tú lo estás diciendo, puedo. Claro, porque es como llega un momento donde ya no es que yo te lo diga, simplemente empiezas a creer más en ti y en tus capacidades y tus habilidades, y donde ves, antes veías un muro inamovible, ahora ves un muro, pero ya te cuestionas bastante que probablemente sea movible. Sí, o sea, claro, es que también es que o sea, cuando tú te pones en manos de un profesional y le cuentas un problema, tú ya te has planteado cómo solucionarlo antes. Es decir, no es que no tengas ni idea y de repente digas, hola, ¿qué tal? Mira, tengo este problema, soluciónamelo. No, es que tú ya has probado cosas, ya has intentado, ya te has planteado, pero no te atreves, pero ya has barajado miles de posibilidades de cómo sacar la situación. Entonces, cuando tú llegas y te sientas con un profesional y te dice, mira, Arantxa, yo no te puedo garantizar que esto va a salir bien, pero te puedo decir que en general la evidencia dice que ante estos procesos lo que suele funcionar es hacer esto y esto y esto. Entonces, en tu caso vamos a hacer esto y esto, ¿no? Y tú pues creas una pauta que yo tengo que seguir en este caso. Y yo había veces que decía, es que no me lo creo. O sea, yo no me lo creo, pero es que yo no soy la que sé. Yo ya he probado cosas y no me ha funcionado. ¿Por qué no voy a intentar lo que me está diciendo esta persona con la ciencia en la mano, que sabe que ante determinados conflictos, determinadas situaciones, esto funciona? Pues te tapas los ojos y te tiras al precipicio y lo haces y ya está. Y luego resultó que el 100% de las veces a mí me salió bien. Entonces, claro, era un nivel de gratitud que flipas. Y cuando llegaba a la siguiente consulta y me decías, tienes que hacer esto, pues yo decía, bueno, pues yo no lo veo para nada, pero si tú lo dices, pues lo hago. Pero no por nada, sino porque son situaciones que digo, es que llevo viviendo situaciones así toda mi vida y no siento que me haya ido bien o no tan bien como yo esperaba, o otras he tenido suerte, pero no sé cómo afrontar lo siguiente. Entonces, si siguiendo las pautas que me está dando esta persona, me está yendo bien, me siento contenta, o sea, cuando termina el día digo, joder, qué bien me ha salido, y aparte es esa sensación de orgullo de decir, tío, no era tan difícil, o sea, no era tan difícil, ¿no? Y decir, o sea, dejar de tener esa disonancia cognitiva de lo que tú llamas disonancia cognitiva, vamos, de eso de lo que quiero y lo que estoy haciendo no se corresponde, y entonces estoy incómoda, estoy a disgusto conmigo, estoy enfadada conmigo, estoy triste, y de repente se da la situación de que lo haces sin realmente creer mucho cómo va el tema, pero lo haces y te sale bien y te encuentras tan bien que dices... Claro, y que hablamos de cosas cotidianas, porque para quien está escuchando, pero ¿a qué os referís? Sí. ¿No? Nos referimos a tener conversaciones difíciles, nos referimos a Sí. ese amigo, a esa amiga, a esa pareja, a ese jefe, a ese compañero, que tienes cosas pendientes que decirle, que a lo mejor hay cosas que te dan ganas de acabar mandando a alguien a la mierda o de acabar cerrando una puerta para no volver a abrirla nunca porque crees que a lo mejor ya no merece la pena. Sí, algo tan sencillo como pedir feedback en el trabajo. Oye, ¿qué está pasando? Y decir, no, bueno, si pasa algo ya me lo dirán. No. Oye, ¿qué está pasando? ¿Tienes un momento para que nos veamos? ¿Qué está pasando en mi caso era pues con mis horarios de trabajo, que es que siempre se retrasaban muchísimo para dármelos, y a mí era una cosa que de verdad que me ponía de los nervios. Y claro, yo decía, es que deberían darme los horarios. Sí, que deberían darte los horarios, ya lo sabemos. Pero tú has hecho por ir a esta persona, o sea, ¿tú de verdad crees que lo hace por fastidiarte a ti en concreto? O sea, esta persona no está en su casa haciendo un plan de cómo fastidiar a Arantxa hoy. No, es que eres tú y son otras 300 personas más que tienen su dificultad, y esta mujer pues estará hasta arriba, o entonces te has planteado ir y preguntárselo, que el no ya lo tienes y la mayor parte de las veces será no, pero
por lo menos el tú ver que no pasa nada por preguntar, que la persona no se ofende tampoco, o sea, que simplemente te dice, pues mira, ocurre esto y esto y esto. Tú te quedas tranquila, la entiendes un poco más, ella te entiende un poco más a ti, seguramente se dé más prisa y se acabó. O situaciones así, o con una amiga, es que está rara, pero no le voy a preguntar porque es que ella, tal, bueno, estás dando por hecho que ella es o que ella se comporta, pero has probado a preguntar, Claro. ¿no? Entonces son situaciones que siempre nos resistimos mucho a afrontar, pero que son tan banales en realidad y en nuestra cabeza las vemos como muros enormes y Totalmente, totalmente, tío. Es que la dificultad no radica en, claro, es como, no, la dificultad no está en, pues ve y habla, ¿no? La dificultad está en los frenos cognitivos, que es lo que pensamos, que al final de todo lo que estamos hablando ahora mismo es la asertividad, ¿no? Que para quien no entienda qué es la asertividad, porque no hace falta conocer todas las palabras del mundo, al final la asertividad simplemente es la capacidad de ser tú mismo en un mundo social que vivimos, de ser tú mismo, marcando tus límites, entendiendo que tienes ciertos derechos ante la vida, entendiendo que claro que sí, que tienes derecho a muchísimas cosas, solo que los demás también. Y claro, en este bonito equilibrio entre los derechos de los demás y los míos, ahí se juntan una serie de circunstancias que a veces pues son de puto sentido común. Es que Tere, es sentido común. A ver, que yo no te digo que no, pero tío, es de sentido común que si los horarios, es de sentido común que si te he llamado ayer, pues que no me... Pues, no sé, damos por hecho cosas, damos por sentado, culpamos, reprochamos, nos enfurruñamos y todo al final va no tanto de lo que ha pasado en realidad, sino de lo que sentimos y lo que pensamos. Y claro, en el momento que esto conlleva mucho trabajo, no debe y habla, claro, que esa es la finalidad y es lo bonito, que al final lo difícil se convierte en fácil, pero detrás hay un cambio que es, por cierto, importante. La herramienta la tengo yo, como siempre digo, pero aquí la que curra es ella. Y no funciona si la persona no hace cosas para que funcione. Entonces, ella ha currado un huevo, se ha esforzado un huevo y no hubiera funcionado de otra manera, o sea, magia ninguna. Lo que pasa que hay mucho, mucho trabajo detrás, no solo respecto a esa conversación o a ese amigo, sino respecto a un montón de trabajo previo de creencias sociales, de formas de entender la relación social, que todo ese trabajo al final acaba cayendo en un familiar, en un amigo, en un compañero, en unos horarios. Sí, efectivamente, es así. Tremendo. Entonces, Por ir centrando el tiro, porque sí, ya sabes que como vienes como doble invitada, sí. aquí me gustaría hablar uno de los temas que trabajamos en terapia, que fue ostras, Tere, yo creo que ya no me siento totalmente identificada con mi profesión, siento que ya no me representa, me gusta, pero no me apasiona y no sé qué hacer, ¿no? Y yo creo que aquí mucha gente se puede sentir ahí, ¿no? De decir, ya, pero ¿y qué haces? Me cago en la leche, que he hecho una carrera, me he currado la plaza, tengo una plaza, porque además, ojo, que esta chica ha estado en muchos sitios muy potentes, con puestos de mucha responsabilidad, neonatos, o sea, hay cosas que me pone la piel de gallina cuando me contaba, decir, madre mía, la responsabilidad que tiene esta persona. O sea, y lo sacaba adelante, y eran puestos apasionantes. Ahora bien, salvando vidas. Ahora bien, si notas que no te llena, a veces hay que hacernos preguntas, ¿no? Y hay momentos que ahora es fácil, porque podríamos decir, contando el final del cuento y haciendo un spoiler, oh, Dios mío, spoiler, alerta spoiler. Esta chica acabó creando un proyecto y ahora mismo ya no está trabajando oficialmente, por decirlo así, de enfermera, sino que ha hecho un parón en eso y está destinando mucho tiempo y muchos recursos desde hace un tiempo para acá y logrando un cambio de proyecto tremendo que por una línea va en la dirección de lo que os contaba antes, Better Call Arantxa, que ahora contaremos qué es eso, pero también colaborando con grandes profesionales de otras áreas. Entonces, bueno, cuenta un poco este camino, pero no la parte bonita que acabo de hacer spoiler, sino más la parte del... fea. Sí, la parte real de la vida, porque claro, la gente solo ve, ah, mira, esta chica qué suerte, o Sí, que, ¿no? sí. Y es como, no, ¿qué hay detrás? Porque hay un día que simplemente hay una pregunta de, no sé, es que no estoy cómoda aquí. Sí, sí, lo que te decía fue, pues, era algo que ya venía de lejos a nivel trato, o sea, bueno, sí, situación laboral, ¿no? Por así decirlo. Pero ya con la pandemia fue, o sea, yo creo que llegué a mi límite, notaba que ya, o sea, estaba de mal humor en el trabajo,
incluso llegaba a contestar mal o sea, en determinadas situaciones y desde luego que yo no me identifico con esa persona. Entonces dije, bueno, Arantxa, ya está, o sea, esto te está afectando más. Entonces estaba trabajando en cuidados intensivos y bueno, pues dije, pues quizá mi etapa aquí ha terminado y me encanta cuidados intensivos. O sea, yo hice enfermería, hice la especialidad de pediatría porque es el paciente que siempre me ha gustado más y de hecho siempre digo que me salvó los últimos años el hecho de que yo solo trataba a niños, porque con el tema de pandemia y tal, yo tenía como una rabia acumulada, pero claro, ante un bebé pues es que era como, es que es un bebé, o sea, es que no hay actitud negativa posible, ¿no? Entonces, bueno, pero cuando ya dije, vale, ya está, o sea, mi etapa ha terminado. No sé si como enfermera, no sé si a nivel hospital, o sea, y esto fueron preguntas que me planteaste tú. Vale, pero, o sea, ¿has tocado techo? O sea, ¿has terminado? ¿En cuanto a qué? En cuanto al hospital, en cuanto a cambiar de unidad, en cuanto, o sea, hay muchísimas cosas que plantearte una vez tú has llegado a yo no quiero estar aquí, o sea, de Claro, verdad que... pero plantémonos, pero ya no quiero estar aquí, pero tampoco tengo nada más, es decir, ¿dónde voy? Claro, nada, o sea, y yo tengo que pagar mi alquiler, o sea, no. Entonces fue como, vale, no quieres estar aquí, pero, o sea, en el momento en el que tú no quieres ir a trabajar, pero no quiero ir a trabajar como el de todo el mundo, de no me apetece ir a trabajar, no, de decir, no quiero ir, o sea, de verdad que no quiero ir y tener que quedarme un ratito fuera respirando para poder entrar al trabajo para calmarte, en ese momento te tienes que plantear que hay que cambiar. O sea, no sabemos a dónde, pero hay que cambiar. Entonces, en ese momento ya sientes el primer alivio, porque dices, no sé dónde, pero yo sé que me voy de aquí, ¿no? Entonces, fue un trabajo contigo bastante arduo porque fue como, vale, pero ahora vamos a plantear, ¿no? Y entonces, pues muchas matrices de decisiones, que ya si queréis le preguntéis a Tere lo que es, pero es una herramienta muy útil, pero es un coñazo. Y es para tomar decisiones, básicamente, para plantearte múltiples opciones, tantas como tú quieras, y bueno, pues decir, pues si hiciera esto, ¿qué ocurriría? Si hiciera esto, ¿qué podría ser? ¿Qué? Y plantearte cosas, y yo decía, ya, pero es que tampoco sé lo que me gusta, es que no sé si quiero. Y entonces la contestación fue, pues mira cosas, ¿qué te puede gustar? Métete, mira, o sea, busca, o sea, desde luego, nadie va a venir a tu casa a llamarte, hombre, a lo mejor sí, pero vamos, sería muy raro, que llamen a la puerta y te digan, tengo este trabajo diseñado para ti. Eso no va a ocurrir. Entonces, tienes que ir probando. Y claro, viene otra vez el muro de la edad, ¿no? Ya, pero es que yo ya he estudiado, yo ya tengo esta edad, no estoy en... Es que claro, para cuando, si estudiara esta otra cosa tardaría no sé cuántos años y dices, ya, pero es que esa edad la vas a cumplir igual. Por lo menos que sea haciendo lo que quieres. O sea, ¿no? Porque, quiero decir, los 35, los 40, o sea, los vas a cumplir, sí o sí. Busca soluciones, no problemas. Ya, es que lo ideal hubiera sido hacerlo esto con 20, ya, claro. Pero Sí, ahora claro. lo ideal es una cosa y la vida es otra. Claro, pero tienes la opción de hacerlo. Es que hay mucha Exacto. gente que no la tiene. O sea, hay gente que no la ha tenido, que nadie le ha preguntado qué quieres hacer. Nadie. Entonces, tú puedes preguntarte qué quieres hacer. Y bueno, sí, tendrás que compaginar durante un tiempo tu trabajo puente, digamos, tu trabajo para mantenerte mientras te creas oportunidades, pero lo puedes hacer. Entonces, estuve buscando muchas maneras. Yo sabía que quería ayudar a las personas, pero tenía que salirme del sistema, porque ese sistema para mí era muy maltratante, o sea, a mí me tenía muy desgastada, entonces quería, digamos, ser yo quien me gestionara cuánto tiempo estar con un paciente, cómo trabajar con ese paciente, mis horarios, por supuesto, poder anticiparme y tener vida y tener tiempo libre y demás, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a ver cómo puedo pasar consulta. Entonces, estuve mirando, estuve viendo cómo ayudar a personas, pues aparte yo pues, ya de antes tenía conocimientos de entrenamiento, de nutrición Claro, y demás. esto es súper importante porque partimos de una persona, que esto es lo que creo que es interesante, ¿no? Que tú tienes unos hábitos, simplemente para contextualizar, que tú ya eres una persona, podremos decir, muy enfocada en la salud, no por ser enfermera, sino que tu estilo de vida es un estilo de vida tremendamente saludable, cuidas
y como te informas de todo, es decir, has hecho como microcursos para la vida de todo, es decir, tanto de entrenamiento como de nutrición, de alimentación, de todo, o sea, de ritmos circadianos, de la luz, es que absolutamente todo te interesa a nivel de salud para ti. Entonces, Sí, claro, este es el momento, ¿no? Donde tú empiezas a atar cabos y todo esto es claro, lo que tenemos que empezar a ver para nuestro propósito. Es como, ya no es que me gusta porque me viene bien el horario, es que me apasiona sí. y qué se me da bien. O sea, qué me apasiona y qué se me da bien. ¿Qué es me apasiona? Y yo me acordaba ya ver lágrimas, porque es como, que no lo sé, que esto no se puede, o por aquí, pero no es viable. Mira, Y miré hasta para ser barista, o sea, imagínate, no, no, o sea, cuando digo mirar todo, es todo, o sea, todo lo que me pueda llamar mínimamente la atención, yo lo miraba. ¿Qué hay que hacer para hacer esto, no? Y me acuerdo que tuvimos una conversación en la que me dijiste, bueno, Arantxa, yo creo que hay cosas que quizá desde la formación que ya tienes, puedas pasar a otra cosa, que ahí también digo que una persona que te ayude a nivel de salud mental también puede ayudarte a orientarte en esto, o sea, una persona un psicólogo no solamente puede ayudarte con un problema de ansiedad, puede ser que estés perdido y pueda orientarte, puede ayudarte, evidentemente el trabajo lo a tienes que tomar hacer tú. decisiones más racionales, ¿no? Sí, sí, A aclarar simplemente tus ideas. sí, entonces, bueno, pues me dijiste, yo creo que a partir de la formación que ya tienes es posible que buscando de qué manera se puede hacer una enfermera autónoma y pasar consulta y simplemente es aplicar los conocimientos que tienes, ¿no? Entonces, bueno, encontré el máster de enfermería gestora de imagen corporal y dermoestética, lo hice, que estuve un año con ello y viajando a Barcelona y volviendo. Y cuando lo terminé, pues justo cambié a otro hospital más pequeñito. Entonces, bueno, era un hospital potente, pero era más pequeño y me permitía cierta calidad de vida en comparación. Ya, por supuesto, no eran cuidados intensivos. Pedí que, por favor, me pusieran una unidad que no fuera tan exigente. Y la verdad es que en ese sentido, muy bien, mejoró muchísimo mi calidad de vida. Además, fui a parar a la unidad de psiquiatría infantil que me encantó y aprendí mucho y me gustó mucho. Y, y bueno, después de eso, pues dije, vale, ya he acabado el máster de dermoestética y ahora qué, ¿no? Entonces me di cuenta de que realmente montar una consulta es bastante complicado. Quise ir un poquito un paso más allá y encontré la psiconeuroinmunología o la PNI, para que sea más corto, que yo ya había hecho pues formaciones con ellos, o sea, como cosas muy cortas, pero dije, bueno, si realmente esto es un paso real, esto es una decisión real y yo quiero... Cuenta qué es eso, para el que no lo sabe. Y aquí sí que me gustaría que ya empecemos también a hablar un Sí, poco de este, ¿no? De este nuevo proyecto y también lo que lo que a ti te motiva, ¿no? Dentro de la PNI, pero para eso tendremos que explicar que ya tengo algún episodio grabado, con Antonio Valenzuela hemos hablado también, sí, pues al final con Sari Arponen también. O sea, sí. sí que hemos hablado en el podcast, pero por si acaso alguien no ha escuchado esos episodios, ¿qué es la PNI y qué significado tiene en tu vida, ¿no? A nivel de enfermería? Bueno, la psiconeuroinmunología entiende, digamos que entiende al ser humano, al individuo como un todo. No divide la medicina por sistemas, sino que lo contempla como de forma global. Es decir, que lo que te ocurre a nivel emocional puede afectar a nivel digestivo, lo que ocurre a nivel cardíaco puede afectar a nivel, o sea, quiero decir, todo tiene que ver, no está muy bien, de hecho, que haya personas especializadas en un solo área, ¿no? Del cuerpo, pero creo que también a veces falta esa visión de todo a la vez y entender que no somos trozos por separado, sino que está todo relacionado. Entonces, la psiconeuroinmunología se basa un poco en esto, en tratar las patologías de una manera más general, más integrativa, ¿no? Pon un ejemplo para que se entienda. Pues, a ver, te pongo un ejemplo. Pues yo qué sé, por ejemplo, dice, no, es que, pues viene una persona a consulta y te dice, es que estoy intentando entender por qué tengo unos dolores menstruales terribles, ¿no? Y dices, bueno, vale, normalmente si tú vas a un ginecólogo,
ahora menos mal, afortunadamente ya cada vez menos, pero sigue habiendo muchos que te dicen, bueno, es que la regla duele, que es lo que yo me encontré, la regla duele y esto es así, toma antiinflamatorios y ya está, no te plantees nada más, ¿no? A lo mejor te hacen una ecografía de control, lo que sea, te hacen pruebas y si ven que a nivel morfológico eso está bien, ya está. O sea, el hecho de que tú tengas dolor no es algo que ellos se cuestionen el por qué, ¿no? Es como, ya está. Pero la psiconeuroinmunología dice, vale, no es normal tener dolor. O sea, digamos que en ciertos aspectos, que no en todos, están muy actualizados, ¿no? Entonces dicen, vale, no, tener dolor no es normal. Vamos a buscar por qué, ¿no? Y entonces te preguntan qué comes. Y dices, ¿qué tendrá que ver? O sea, a mí me duele la regla, pero bueno, es que a lo mejor estás inflamada de base. Es que a lo mejor lo que estás comiendo te tiene inflamada de base. Si estás comiendo comida procesada siempre, siempre. Si estás comiendo gluten en las cantidades ingentes. Si no te mueves. Si tienes un estrés por las nubes. Si no estás durmiendo. Claro, estás inflamada, de una inflamación de bajo grado que se llama. Cuando llega la inflamación fisiológica de la menstruación, petas. Y claro, eso es un dolor invalidante, ¿no? Una vez, claro, dices, es que a mí me han descartado todo lo morfológico, lo patológico, como es una endometriosis, un tal, pero a mí me duele, pero a un nivel, o sea, muy doloroso, ¿no? Y dices, vale, y entonces te preguntan qué comes. Pues eso es un ejemplo. Te pueden ver la microbiota uterina que se ha visto que tiene mucho que ver con esa inflamación, esa posible inflamación. O sea, muchas cosas. Es tremendo, pero es que fíjate que esto es justo lo que hablábamos pues, en un episodio anterior, ¿no? De que al final la PNI intenta favorecer una salud crónica más que al final lo que hay a día de hoy es, bueno, pues si no te está matando, pues nada, es una enfermedad crónica, tomar por culo y ya está. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Tú eres alguien con dolores de regla, ¿no? Ya está, es lo que es. Asúmelo, acéptalo. Te ponen la etiqueta y ya está. Eres alguien con dolores menstruales. Le podemos encontrar una explicación semilógica, o es que tú tienes ovarios poliquísticos, o es que tú no sé qué, pues ya está, esto es lo que hay, ¿no? Y entonces, en cambio, la PNI, desde tal y como yo lo veo, no se conforma. Es como, oye, priorizan tu salud ni siquiera cuando estás enfermo, sino también para ayudarte a establecer un aumento de la prevención de otros problemas a través de la salud, a través de los hábitos. Y claro, que una persona como es un enfermero o como un fisio o como un médico o como un psicólogo conozcan a la persona de una manera global, a lo mejor te pueden ayudar a lo que tú vas, a por uvas, pero luego te dan también patatas, ¿no? Como decíamos antes. Es decir, me parece fundamental que, en mi caso, por ejemplo, yo no he estudiado PNI, pero me parece que es la forma correcta de entender al individuo. Para mí, la mente es importante, pero cualquiera que pase por mi consulta sabe que acaba saliendo entrenando, cuidándose, teniendo hábitos saludables, o al menos lo intento, y que descanse bien. O sea, pero porque me parece que no tiene que ver, y que intente comer bien y comer mejor y cuidar su alimentación. ¿Qué tiene que ver eso con el estrés y con la ansiedad y con el todo? O sea, absolutamente todo. Absolutamente todo. Entonces, bueno, ahora en tu caso, para ir centrándonos, ¿no? Que en los minutos que quedan, me encantaría que hablaras de tu proyecto, me encantaría que hablaras de cómo has integrado, porque claro, ahora se ve muy fácil, perdóname. No, me estuve yendo a Barcelona, claro, esta chica trabaja en Madrid, pero se va a Barcelona cada 2 por 3, gastando dinero, gastando tiempo. Bueno, pues como todo el mundo, sí, bueno, claro, hay que hacerlo. Y una cosa es hacerlo cuando estás formándote y otra cosa es cuando ya tienes un trabajo estable y podrías conformarte y decides esforzarte para atreverte a hacer un cambio, ¿no? Entonces, bueno, haces este máster de Barcelona, descubres la PNI, también te metes en PNI, te formas, todo esto mientras trabajas y llega un momento que, bueno, tomas una decisión difícil, ¿no? Sí, a ver, fue una mezcla entre decisión y que yo quise ver señales, ¿no? Pero bueno, sí, pues pues creo que ha sido este año, sí, a principios de este año hice una entrevista con la doctora Ana Plaporta y me ofreció formar parte de su equipo de pediatría porque quería abrir un servicio de pediatría. Aparte, ella pasa consulta a adultos, pero bueno, había contactado con una pediatra y la había integrado en el equipo y tal, y necesitaba una enfermera, ¿no?
y la verdad es que me encantó porque la sigo desde hace mucho tiempo, la admiro mucho, me parece que el enfoque que utiliza es súper acertado y me gusta desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, fui bastante valiente porque le escribí, aunque le escribí yo porque quise. Y bueno, y jolín, me salió bien, ¿ves? Pues estas típicas cosas que yo digo, de taparte los ojos y tirarte, ¿no? Pues me salió muy bien. Y nada, actualmente pues colaboro con ella, pero bueno, aparte, yo dije, yo quiero ayudar a personas, ya que estoy haciendo el máster de PNI, pues a mi manera, desde la enfermería, desde lo que yo puedo alcanzar, desde patologías que yo puedo filtrar y puedo manejar, pues perfecto. Y nada, entonces llegó un momento en el que tantas cosas a la vez, más cosas que yo no perdono en mi día a día, como puede ser el entrenamiento, pasar tiempo de calidad con gente cercana, se estaba viendo bastante afectado porque no llegas a todo. Y bueno, pues tuve que tomar una decisión y cuando iban a renovarme el contrato en el hospital, pues rechacé que me lo renovaran porque quería dedicarme por entero a esto y bueno, al final es como todo, ¿no? No estás muy segura porque está todo como muy en pañales, estás empezando. Además, yo siempre lo digo que a las enfermeras nadie nos enseña, o sea, nos enseñan a cuidar a los demás, pero en ningún caso te enseñan a cuidarte tú. O sea, no, tú no importas, tú eres un ente que está ahí y cuidas muy bien y todo fenomenal. Pero ojo con ir sola, o sea, con intentar trabajar sola. Es como, son todo barreras, nadie entiende qué hace una enfermera sola, no, o sea, pero una enfermera ¿qué hace? Una enfermera hace muchísimas más cosas que estar en una planta, administrar medicación, hace muchas cosas. Y la verdad es que dije, jolín, si no es ahora, ¿cuándo? Porque ahora mismo, o sea, es un momento como ideal, estoy con el máster, he empezado con Ana, justo se produce ese corte con el contrato que no sabes qué va a ser de ti otra vez y dices, mira, o sea, ahora que le puedo dedicar todo el tiempo Que ahora se dice fácil, ¿eh? Pero claro, no deja de ser, evidentemente. Bueno, el miedo, Vives en Madrid, no en un pueblo de interior de cualquier sitio. Es decir, hay que pagar un piso, hay que sí, tener unos gastos y evidentemente el dinero pasa de mucho a poco sí, porque, sí, claro, y es una inversión. Pero es que fíjate que esto es lo que digo siempre. No, o sea, la parte bonita del cuento es una y el esfuerzo, el trabajo, la valentía, el coraje y todo lo que hay detrás de un proyecto es de sí, locos, o sea, es mucho. sí, Y bueno, la doctora Ana Plaporta, además, también sobre PNI hablamos en un episodio anterior, se llamaba Medicina Integrativa, también lo podéis ver. Y bueno, pues es que al final, eh, fíjate, ahora ya colaborando con alguien de una manera que sí que crees que es la correcta, dándole el tiempo que tú consideras a cada paciente. sí. No sé, creando equipo, sintiéndote tú, pudiendo trabajar de una manera integral, que en un hospital evidentemente no puedes decirle a alguien entrena, entiéndeme, o sea, no sé, o sea, son cosas que no están tan bien concebidas, no están cotidiano, no tienes No. el tiempo además. Y bueno, háblanos también aparte de este proyecto paralelo, ¿no? Es decir, ¿qué es Better con la Arancha? Bueno, Y explica un poquito cuál es tu idea, porque esa es otra, ¿no? Aprender a crear un proyecto. esa es otra, porque es lo que te digo, o sea, aprendes muchísimo sobre enfermería, cuidados, medicación, o sea, pero lo que es eh, emprender, ni idea, o sea, cero, pero cero. Entonces dices, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? No sé, vamos a ver cómo va esto. Entonces, bueno, yo siempre digo que Better con Arantxa es un poco todo lo que deberían habernos enseñado en el cole. O sea, yo no digo nada o sea, no digo nada nuevo en realidad, simplemente es que son cosas que son súper de cajón, pero a la vez la gente no, o sea, no las tiene integradas, ¿no? Entonces, pues muchas, o sea, joder, muchas de mis compañeras, y yo he sido ellas también, es que no tienen tiempo, o sea, o perciben que no tienen tiempo para hacer muchas cosas que les gustaría hacer en su día a día, pero, y claro, ánimos bajos, alimentaciones nefastas, turnos de noche y demás, y dices, vale, se puede, o sea, planifica una semana, y es como,
pero ¿cómo voy a planificar una semana? Sí, te sientas un día y te planificas y demás, ¿no? Planificación para empezar a introducir hábitos. Y mucha gente se sorprende. Entonces, que yo no es que yo diga nada que no esté en ningún sitio, ¿no? Pero empezando por ahí, el planificar las cosas. Nadie dice, en realidad este es un comentario que lo entiendo, pero en realidad es que es obvio, ¿no? Nadie dice nada que no esté en otros sitios. O sea, todo lo que yo puedo decir a cualquier valiente es algo que he leído antes en un libro o que está en algún sitio, ¿no? Lo que pasa es que a veces tienes, que es tu caso, muchísimos conocimientos multidisciplinares, es decir, que abarcan muchas áreas, como tú dices, claro, eres alguien que lo ha vivido en primera persona, ser enfermera con turnos nocturnos, tener que dormir de día, luego de noche, tener que dormir de tarde, y eso evidentemente te destroza si no lo sabes gestionar. Claro, lo que quiero decir, que a lo mejor no me he expresado bien, lo que quiero decir es que no es nada que digas, jo, claro, es que Arantxa saca tiempo antes de la guardia y entrena porque no, o sea, que no es porque me he planificado, ya está, o sea, es algo como muy, igual que yo lo hago, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Y igual que aprender a comer, igual que manejar una disbiosis intestinal, igual, todo el mundo puede aprender. Lo que pasa que si no sabes comer bien, no sabes qué alimentos son los adecuados o sientes que no tienes tiempo para dedicarle a esa alimentación, no vas a mejorar, ¿no? Entonces, son cosas que realmente nos deberían haber enseñado en el cole. Es que es así, a comer, a manejar tus emociones, a poder expresar lo que sientes, manejo del estrés, control de sueño, todo este tipo de cosas, exponerte a luz natural, salir más a espacios abiertos y no estar metido todo el día en casa, ese tipo de cosas. Entonces, Better con Arantxa nace un poco con la idea, sobre todo, de ayudar, sobre todo, me gustaría que sanitarias como yo, que sienten que están desbordadas, que conviven con patologías propias, que dan por hecho que están ahí porque no tengo tiempo, porque es que hoy tengo guardia y otro día mal y estoy inflamada y me duele la tripa, pero bueno, no pasa nada, yo tiro. Me gustaría que paren y que digan, ostras, es que yo tengo derecho a cuidarme yo. O sea, ¿cómo vas a cuidar del paciente si tú no te estás cuidando tú? Y esa es mi idea. O sea, sobre todo va dirigida a ese tipo pues son mujeres un poco todoterreno, de yo puedo con todo, pero a la vez como sufro. No, eso no va a acabar bien. No suele acabar bien, no. Y de verdad que tienes derecho a otro tipo de vida y como en el cole no te lo han enseñado, pues si yo puedo decirte lo que me funciona y puedo ayudarte a encontrar lo que te funciona, pues perfecto. Y en eso consiste. Pues es brutal, porque además, claro, partes de una base tremendamente buena, ¿no? Eres sanitaria, enfermera, PNI, eso que quiere decir que al final tienes una visión global que no solo se centra desde la enfermería, sino que ya te has formado, que no es un máster corto creo que son 2 años, ¿verdad? Sí, son 2 años. 2 años formándote para entender el ser humano de forma global y adquirir muchos conocimientos de forma global. Y aparte me consta que por propio interés y propia curiosidad, simplemente un montón de herramientas y tips que aplicas en tu día a día, que es que esto es la maravilla de la congruencia, de dar con alguien que no solo te diga lo que tienes que hacer, sino que te lo muestre, ¿no? Es como, no te digo que tengas que gestionar tus horarios de sueño, aunque sean turnos rotativos, sino que yo lo he hecho antes. No te digo que apagues la luz por las noches, sino que yo te digo qué gafas tengo para filtrar la luz, o si tengo una luz roja que no sé qué, no sé cuánto, o yo te digo, es decir, tú aplicas un montón de cuestiones para los ritmos circadianos, para la planificación, que has aprendido a gestionar tiempos, de alimentación, evidentemente, tema de tóxicos, el agua, que si un grifo para el agua porque no sé qué, no sé cuánto, químicos, o sea, un montón de cosas que tú has entendido que están ahí, algo tan tonto como una crema de sol que lleva un montón de tóxicos o que lleva un montón de disruptores endocrinos o que lleva un montón de cosas que te están perjudicando, que tú conoces por toda la formación que tienes, ya sea de tus formas más formales o de la que has adquirido, como hago yo, de manera propia, ¿no? Sí. Y de esa manera poder ayudar a gente, en este caso dices, a personas que se vean
que es que hay muchas de esas personas, mujeres, todoterreno, ya no te digo ya si entran mamis, bueno, ya ahí es un mundo. Bueno, ya es, vamos, si ya de por sí no se dedicaban tiempo, o sea, ya es imposible. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta, por lo que comentabas de los tóxicos, que es que somos el colectivo sanitario, somos personas que por trabajo estamos expuestos de manera habitual a más tóxicos todavía, porque al final tú manejas medicaciones complejas, estás en constante contacto con radiaciones de las placas, o sea, de resonancias, o sea, es que estás, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque pasa factura, lo que pasa que no se ve, ¿no? Y bueno, entonces, si lo que yo sé sobre eso puedo transmitirlo, pues la verdad es que sería brutal, porque es que de verdad que creo, o sea, si intento transmitir algo es porque lo he probado y me funciona. Evidentemente, no digo que haya que hacer todo. Hombre, todo lo que puedas incorporar, genial, pero lo poquito que puedas ir introduciendo es que estoy segura de que la persona se va a encontrar mejor y sobre todo, por lo menos, ayudarla a que esa persona no se quede en la queja. O sea, sobre todo es lo que no me gusta, o sea, el pensar, es que hay mucha gente ahí fuera que no quiere la vida que tiene, pero no sabe por dónde empezar, igual que me pasó a mí. O sea, esto no lo quiero, pero no sé qué hacer, ¿no? Vale, ¿qué tal comes? Es que, claro, yo cuando acudí a terapia en ese sentido, pues estaba cubierta, estaba durmiendo como el culo, eso sí, pero por lo demás, bien. Pero es que hay gente que dice, es que me encuentro mal, estoy hinchada, duermo mal, estoy triste, no entreno, sé que debería y entonces cargo con el sentimiento de culpa porque ayer comí esto, o sea, la relación con la comida tú sabes más que nadie de eso y fatal. Entonces, es que son muchas cosas que yo creo que sobre todo es que no te quedes ahí. No sé qué es lo que tienes que hacer, depende, pero no te quedes ahí, por favor, porque es que es posible vivir de otra manera, es que es posible. Hay herramientas, tío, y sobre todo eso, una persona, en este caso como tú, que tiene una visión global, ¿no?, de la salud, pues evidentemente te va a ayudar y encima si es una sanitaria, es decir, ahí ya puedes conectar como de una manera, vas a Diana, ¿no? O sea, es muy fácil que tengas un gran arsenal y muy personalizado y muy especializado para esas personas porque vas a entender y como ya te has esforzado para adelantar camino, probablemente pues puedas guiarlas y puedas orientarlas. Es tremendo. Antes de nada, me gustaría que dijeras si alguien quiere hablar contigo o si alguien quiere conectar contigo, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, pueden por Instagram me pueden encontrar como Better Call Arantxa. Y bueno, pues a partir de ahí me pueden escribir para cualquier cosa, lo que os pueda ayudar, pues ya sabéis. De maravilla, que te escriban por Instagram. Sí. Y bueno, aquí simplemente por ir cerrando, ¿no?, y ser respetuosa con el tiempo, te quería preguntar, ¿no?, ¿qué le dirías a alguien que está perdido, que está desorientado? Es decir, no sé, evidentemente, pues toma las riendas, toma acción, no sé, pero conectando con cómo se debe sentir, ¿qué le explicarías? O si te pudieras, fíjate, explicar a tu yo de aquel entonces, ¿no?, ¿dónde estás ahora? Porque me parece tan revelador, es como, joder, o sea, si pudieras ir atrás y contarle, oye, mira, ahora estás aquí, pero podemos llegar aquí, hostia, ¿qué pensaría aquella Arantxa, no? Sí, o sea, yo creo que bueno, sobre todo le diría que aunque no lo crea, porque es normal que en ese momento no lo creas, le diría que confiara en el proceso. O sea, al final nada se queda estático, ¿no? Las cosas, tú no te mueves, aunque te quedes paralizado, las cosas siguen avanzando. Seguramente para mal, pero a lo mejor quizá ese para mal llega un momento en el que estás tan mal, que es lo que te impulsa, no lo sé. Pero que desde luego las cosas van a avanzar, eso está claro. Entonces, yo intentaría que esa persona confíe en el proceso. O sea, yo le diría que confiara en el proceso. O sea, confía, porque es que esto, de verdad, es que a lo mejor te tienes que caer 50 veces, pero es que
es que va a acabar saliendo. Es que eso es importante, porque la terapia la gente, como tú decías, y ya está, pues tengo que hacerlo diferente y soy diferente. Ah, qué fácil, hecho. No, pero no, o sea, hay dolor en el proceso y esto es importante entenderlo y es normal. Sí. O sea, esto de si quieres puedes, no es así. Es si quieres, intenta, prueba, haz. O sea, seguro que como estabas, o sea, dices, bueno, un cambio siempre es para mejor o no, o sea, a lo mejor no, pero nunca te quedarás ahí diciendo lo que te digo de cuando lo que quieres y lo que estás haciendo no se corresponden, es que no estás bien. Si tú ya has comprobado, has intentado y has dicho, pues mira, yo pensé que emprender quizá era otra cosa y resulta que no. Es que también puede ser. Es que parece que hoy en día o eres uno más que está intentándolo y tal, y es como, a ver, que es que también da mucha satisfacción trabajar para otros y ser feliz y trabajar tranquilo también, pero si dices, ahora mismo no me encuentro bien y quiero intentar, prueba, pero ya lo habrás intentado, estarás a gusto contigo mismo y dices, vale, pues entre A y B que he probado, prefiero A, fenomenal, pues vuelves al hospital o al centro de salud o a donde tú quieras estar y estará bien también, pero lo que no puede ser es, no quiero estar aquí, pero me da tanto miedo probar otra cosa que mejor me quedo como estoy. Es que esa situación no se va a arreglar, o sea, no, sola no va a cambiar. Entonces, desde luego que no se quede quieta esa persona, es lo que yo le diría, o a la Arantxa del pasado, le diría, no sé si has acertado haciendo, porque es lo que dicen, ¿no? Que la vida solo se puede analizar hacia atrás y vivir hacia adelante. Yo no sé si hice bien haciendo el máster de dermoestética, no lo sé, pero desde luego que como estaba no podía seguir, eso estaba claro, ¿no? Entonces, no lo sé, prueba, a lo mejor tenía que haber sido barista, no lo sé. Sinceramente, lo de las enfermeras con el barismo, porque ya lo sabes que había otra enfermera que también conmigo que también lo dejó para ser barista. Yo creo que hay algo que habrá que estudiar en algún momento. Enfermera y café, claramente. Enfermera y café, estáis muy, muy tocadas ahí. No, pero qué potente, ¿no? Porque sí que es lo que acabas de decir, que es como, al final, simplemente si estás en ese momento donde sabes que no, pero solo ves obstáculos, ya, bueno, es que no es tan fácil. Claro que no es tan fácil. A ver, te lo está diciendo esto alguien que evidentemente ahora mismo ha rechazado un contrato, que evidentemente ese contrato tenía muchas ventajas. Tenía evidentemente una seguridad económica, tenía evidentemente una tranquilidad económica y tenía muchísimas cuestiones que te aportan paz. Claro, lo que pasa es que no se puede hacer eso, igual que yo en mi caso con la entrevista de Elena que hicimos hace unas entrevistas, que nos pasó a ambas, ¿no? Yo cuando emprendí, justo pues al final, emprender a tope, me pilló también ahí un salto de dejar todo para emprender pandemia y me cerraron todos los centros y te tienes que reinventar y trabajar online es reciente de hace años. Antes de eso no estaba online, ¿no? Entonces, claro, de repente te encuentras que dices, ostras, la he liado parda. O sea, la he liado y no, es como, no, confía, o sea, no, que sea difícil no quiere decir que la hayas liado. Que no sea ideal no quiere decir que la hayas liado. Que haya momentos donde dudes no quiere decir que la hayas liado. Pero claro, Tere, pero ¿y en el peor de los casos qué? ¿Qué pasa? ¿Que tienes que volver unos meses al hospital para luego volver a intentarlo? ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Si ya has estado, ¿qué pasa? Es que, claro, no lo intento, es que, ¿y si me caigo? ¿Y si vuelas? Y si bueno, muy bien. ¿qué, claro, ¿qué puede pasar? Que no ya, pero es que a lo mejor ese trabajo ya no está si lo dejo. Bueno, pues a otro, como si tengo que estar, me lo voy a inventar en cualquier lugar, en un Decathlon, en un mes que me da igual. Me pongo a trabajar unos meses para volver a reponerme y a partir de ahí pues vuelvo a intentarlo. Pero que ¿cuál es el plan B? No vivir. Es que sí, es que hay que perseverar un poco, o sea, hay que entender que lo dramático es volver a tu trabajo anterior. Bueno, tu trabajo anterior o similar, o qué, camarero. Bueno, ¿y qué pasa? O sea, es que no sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como, ¿es algo realmente tan grave? No, o sea, no pasa nada. Pues bueno, pues sí, retrocedes, coges impulso y vuelves. Si es que no pasa nada, o sea. Hombre, entiéndeme, depende de la persona, su contexto y su situación. Pero habrá contextos, habrá gente que tenga personas a su cargo, dependientes, por supuesto, por arriba, o sea, por abajo. Claro, evidentemente esto no es... Cada persona deberá contemplar su situación, sus posibilidades y barajarlo, pero hablo en términos generales de una persona que, bueno, que tiene un trabajo y quiere cambiar. Hablando de barismo, no hay café para todos. Es decir, cada uno tiene
cada uno tiene su dosis de café con leche, capuchino, Efectivamente. o habrá que ver cómo lo hacemos, de qué manera. Solo Pero, que, bueno, pero incluso en esa situación no es el miedo lo que te está paralizando, porque es, mira, tengo 5 hijos o tengo una persona a mi cargo, no, pues vale, pues ya está. O sea, ok, pero eres consecuente con ello. Es decir, es por esto, vale. Pero no, ¿y si luego no me sale bien? ¿Y si luego no? ¿Y si luego no? Bueno, ¿y si no? ¿Qué? ¿Y si sí? y sí, sí. ¿Sabes? ¿Y si sí? ¿Qué? ¿Sabes? Entonces, bueno, es que es eso. Creo que el perseverar es una cosa que se está perdiendo un poco y, y es muy importante. O sea, al final cuando conoces gente que, pues bueno, tú que sea Tailandia y tal, lo sabes, pero vas a otros países a veces y es que hay gente que está allí, llueva, nieve, o sea, está trabajando, o sea, aunque sea de venta ambulante, da igual, y no les ves, o sea, no se plantean nada, o sea, es como, bueno, es que esto es lo que, ¿no? Necesitamos mucho menos de lo que nos ponemos como estándar de vida, ¿no? O sea, no Sí, necesitamos la casa más grande, el coche más grande. A veces podemos prescindir de ciertas cosas, de ciertas comodidades, si es por sí. una calma mayor, si es por que al final solo hay una, ¿no? Y es súper importante. Bueno, brutal, buah, increíble. Te quería preguntar, ya sabes que no te escapas, hay una pregunta que siempre hago a todos los invitados del podcast. Y en tu caso, como vienes como doble invitada, me puedes dar 2 respuestas si quieres. Si tuvieras que tatuarte una frase, una palabra, un mantra que te represente o que quieras transmitir al mundo, Mm. ¿cuál sería? Bueno, tatuaje no, chicos, que llevan muchos Ya, tóxicos, ya pero lo sé. Mola porque el otro día me lo pusieron en un episodio de Sari Arponen. Me parece increíble. Y digo, bueno, a ver, vamos a contextualizar, ¿vale? Esto es una metáfora. Arancha, cuando acabe este episodio, no me la llevo automáticamente a un centro de tatuajes a que se tatúe, ¿vale? O sea, vamos a entender lo que significan las metáforas y vamos a utilizarlas. Porque si el otro día me lo pusieron, me parece increíble, qué vergüenza. Bueno, a ver. Vamos a contextualizar. Entonces. en mi caso era broma, pero bueno. No, que está. No, en Sí. realidad no es broma. Lo que has dicho es verdad, ¿no? Pero que yo sé que lo has dicho de verdad broma, pero que de verdad hay gente que no entiende las metáforas. Entonces, No. bueno, cuéntame. A ver, yo me tatuaría, sin duda me tatuaría. Esto también pasará, porque es una cosa que me repito muchísimo, tanto para bien como para mal, y sobre todo para mal, la verdad. O sea, cuando estoy mal, ¿Qué digo, es, qué es para bien y qué es para mal? Ponme un ejemplo. cuando, pues hay momentos, pequeñas épocas en las que parece que todo va bien, o sea, todo va bien, todo está tranquilo, problemas tenemos todos, pero en general dices, bueno, son problemas tolerables que manejo bien, no hay algo que digas, jolín, me quita el sueño, me tiene muy preocupada. No, hay algunas épocas de tranquilidad en Que las que, son bueno, buenas. tienes tus propios problemas cotidianos, pero cosas muy, muy light, ¿no? En esos momentos me planteo, esto no va a ser siempre así. Entonces, cuando me enfado por alguna tontería o me preocupo demasiado por alguna tontería, digo, Arantxa, este momento va a pasar. O sea, esta situación en la que te estás preocupando porque han subido los yogures, pues va a pasar, ¿sabes? O quiero decir, va a haber un momento en el que tengas un problema realmente. Entonces, ¿de verdad te merece la pena nublar el día porque esta persona ha hecho esto, esta persona ha hecho este comentario? ¿De verdad? O sea, y dices, no, es que esto va a pasar, o sea, tienes que valorar un poco en qué momento te encuentras, ¿no? Y para mal, pues un poco lo evidente, ¿no? Cuando estás pasándolo realmente mal, hay una pequeña sensación de calorcito interna que te dice, no vas a estar siempre así. Tú ahora mismo no lo sabes y tú ahora mismo no lo ves, pero no vas a estar siempre así. Y a mí es un calorcito que me ayuda. O sea, digo, bueno, hoy sí, hoy es un día de mierda, pero mañana seguramente también. O sea, cuando hablo de épocas por un problema grave, pero sé que esto no va a ser así. O sea, Bueno, sé, es tú brutal. siempre Esto también pasará, perdóname aquí, es como qué sí, bueno, ¿no? Porque normalmente la gente la que responde, ¿y tú qué sabes? No es como, hombre, no lo sé, pero sí que es verdad que el ser humano por tendencia
tiende o a morir o a resurgir, porque al final, ¿cuál es la alternativa, no? Como la niña de es Tú peor me que has morir. sí, tú me has puesto el ejemplo mil veces de que hay personas incluso que tras un desastre natural y haber perdido realmente todo, se han rehecho. O sea, es que sí, o sea, evidentemente, es durísimo, horrible, no me lo puedo imaginar, pero se han rehecho. Entonces, ¿cómo no o sea, cómo no vas a superar tú esta situación? No superar, sino el tiempo va a ir avanzando y de una manera o de otra esto va a pasar, Y porque más cuando todo son pasa. problemas naturales de la vida, que yo sé que parece que es como, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas? La muerte, la enfermedad, el dolor, Mm. los divorcios, la separación, no sé, los robos, los hurtos, los despidos, pues pueden parecer cosas como ilógicas, pero es lo más natural del mundo, sobre todo la enfermedad y la muerte, ¿no? Y al final sufrimos mucho por la separación, la muerte y la enfermedad. Y entiendo que evidentemente, claro que sí, es durísimo, solo que tenemos la capacidad humana de recomponernos, ¿no? Entonces, esto también pasará, me ha encantado, o sea, me parece una frase épica, o sea, me parece una de las que más me gustan, o sea, que nada, me la tatuaré. Ahora cuando salgamos del podcast vamos las dos y nos la tatuamos. Bueno, Bueno, quería agradecerte porque no es fácil ponerte aquí delante de una cámara. Quizá para la parte de tu proyecto no es que sea fácil, pero al final es hablar de algo como externo, pero contar aquí tus cosas, contar tus miedos, tus inseguridades, contar lo que has atravesado, sacar tus trapos menos limpios, ¿no? Y decir, oye, mira, esto, menos limpios en el sentido de que son cosas duras, muy personales y que no es fácil, ojo, que no es nada, nada fácil. Entonces, simplemente con la única visión, que es la gracia de estos episodios, de que personas que quizás se encuentren en un punto parecido al tuyo, darles luz, darles la oportunidad de tener un camino. Así que millones de gracias. Si hay algo que quieras decir para terminar, y yo por mi parte lo único que gracias por haberme permitido acompañarte en tu camino, que siempre tengo, digo, mucha suerte con los valientes que acompaño, pero en tu caso es que me sentí comodísima en todo momento y de verdad me siento afortunada. O sea que eso por mi parte y ya con lo que digas acabamos. nada, pues yo simplemente, si he podido ayudar a una sola persona o a alguien le sirve, pues la verdad es que me habrá merecido la pena. Y nada, sí, bueno, es duro, pero al final, o sea, es un poco raro contar tus cosas sabiendo que lo va a escuchar todo el mundo, pero es que al final es la vida, o sea, es así. Y creo que es el primer paso para que la gente pueda aceptar, oye, quizá esto lo gestionaría de otra manera, si no hace falta tener un problema grave, sino esto me gustaría gestionarlo de otra manera y no sé. Entonces, mi mensaje es simplemente que de verdad que la ayuda existe y que es la mejor inversión que puedes hacer, de verdad. O sea, lo pienso a cualquier persona que quiera oírme, de verdad, terapia. De locos es no ir, como dice Tere. De locos es no ir a terapia, oye. Sí. Gracias, de verdad, eres un amor. Un abrazo fortísimo y ya vendrás a contarnos más cositas de Better Call Arantxa y a dar luz a tu proyecto, que me parece algo que la gente debería ya de momento ir metiéndose a ojear, a visitar y a pedir ayuda también cuando vemos que quizá somos sanitarios, estamos a punto de explotar y necesitamos quizá esos tips, esas herramientas que no tenemos y no encontramos. Así que un abrazo Otro fortísimo. para ti, Tere. ¡Mua! A ver.